Lo veíamos ya, el crimen, el asesinato, Carlos Manso, ha desatado una ola de protestas, de indignación en México y más allá de nuestro país, porque mataron a un buen hombre, mataron a un hombre valiente, alguien que se atrevió a alzar la voz. Vamos a platicar el tema. La organización México Unido contra la Delincuencia se unió a la condena por el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, Michoacán, y señala que este homicidio es consecuencia de la indiferencia de los gobiernos estatal y federal. Llama la atención que en Michoacán han sido ya 7 presidentes municipales asesinados en lo que va la gestión del actual gobernador, y pues durante el sexenio, digamos que a nivel nacional ya son 10 presidentes municipales los que han sido asesinados. Entonces creo que eso es algo que llama la atención, sobre todo porque el municipio también es una de las entidades más abandonadas en toda esta estrategia de seguridad y también de acceso a la justicia. Además de que se aclare el crimen y se castigue a los responsables, también exigen al gobierno federal ponerle fin a la operación de todas las redes criminales que, aunque lo nieguen, están detrás de la violencia y la inseguridad en el país. Sin duda, pues estamos en un contexto donde la violencia está creciendo. Nuevamente, desde el gobierno federal se mencionan que son cifras, pero nuevamente, pues un poco a conveniencia, esto es decir, hay reducción de los homicidios. Por ello, asociaciones y organizaciones civiles aseguran que la ejecución del alcalde de Uruapan es una amenaza contra el Estado de Derecho. ¿Qué esperanza hay para la ciudadanía común y corriente de poder acceder a este tipo de mecanismos? Era una persona que estaba haciendo mucho por Uruapan y por Michoacán, y ojalá y esto, desgraciadamente, ojalá y esto sirva de acicate para que todos los ciudadanos nos demos cuenta de que tenemos el poder los ciudadanos, no los partidos políticos ni el gobierno. Por tercer día consecutivo se registran protestas por este asesinato y en los próximos días se esperan más. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca. Ha crecido y va creciendo el enojo, la rabia que se desborda, no solamente en las calles, son estas protestas, estas manifestaciones que veíamos, en el Congreso también y en muchas otras esferas, en las redes, en las conversaciones, porque hay enojo, porque hay indignación, porque este asesinato, este crimen que pudo haberse evitado de Carlos Manso, ha simbrado, sigue simbrando a México. Federico Dorin, gracias. Federico, gracias, diputado, por estar aquí. No, te gracias, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Rubén Moreira, Rubén, gracias. Gracias, buenas diputado. noches. Muy buenas noches. Ezra Chabot Ezra. Yo no soy diputado. Tú no eres todavía, no eres diputado. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. No, ya no. ¿Quién sabe? A mi edad, ¿Senador? El Senado, esa es la condición, no, pero no creo. Uno nunca sabe. El enojo, la rabia, que está en las calles, que está en las redes, que está, Federico, en torno como no lo habíamos visto en mucho tiempo. Pues el dolor de un pueblo abandonado. A Carlos Manso sí lo mató el crimen organizado, pero lo mató por la indiferencia de la presidencia y del Gabinete de Seguridad Pública. Él siempre pidió ayuda, no se la dieron a cuentagostas, luego se la retiraron. Ahí está el tuit de él del 8 de octubre en el que él dice, se acaban de llevar a toda la Guardia Nacional, porque en esta propaganda política, ¿no? Que dicen, es que sí lo ayudamos, sí, pero el 8 de octubre le quitaste todo. Oye, nado sincronizado todas las redes. Todas. Afines a la 4T, los propagandistas, esos que se disfrazan de periodistas, todos difundiendo que sí se le ayudó y que él agradecía el apoyo. Le quitaron a los 200 elementos. El 8 de octubre. Sí. Y luego ponen todo este asunto que yo, toda mi solidaridad, porque esta forma vulgar, insensible, brutalmente antidemocrática de reprimir a la gente que solo exige justicia, porque ellos están exigiendo la justicia que se tiene que dar ante algo que no se pudo prevenir y se debió haber prevenido. Mira, de la presidenta, qué bueno que reculó, eso sí, que tiene hoy una actitud tantito más responsable que ayer, cuando salió a criticar a los que gobernaron este país hace 20 años. Bueno, ayer iba incluso a revisar a los usuarios. Ah, claro, sacó el dato protegido que lleva adentro, a revisar las cuentas de quienes le criticaron. Como decía yo, nada más falta que le tengan que ofrecer los michoacanos 30 días de disculpa a la presidenta Sheinbaum por exigirle justicia y por recriminarle el abandono a Carlos Manso. Este va a ser un parteaguas. Esto es diferente a otros muchos crímenes, otros asesinatos, Rubén, que hemos visto. Yo creo que es un parteaguas, pero que nos recuerda además que solamente en Michoacán van 7 alcaldes asesinados
y un buen número de municipios, regidores, síndicos y funcionarios municipales. Es un momento de tragedia la muerte de Carlos Manso porque nos hace ver hacia atrás temas como el que dice Federico Dorin. Él pidiendo el apoyo, ojo, pidiendo el apoyo para resolver el problema del municipio, no solamente para cuidarlo, que son dos cosas que hay que poner sobre la mesa. Nos hace voltear hacia atrás de todas las veces que él estuvo advirtiendo y decía con cosas muy específicas. Todo el mundo sabe aquí en los cerros dónde están los delincuentes, menos la autoridad. Y luego, después vemos una mala reacción del gobierno federal, fría, desatendiendo a la gente, no empática, culpando a los medios, a los comentócratas, como dice la presidenta, a los partidos de oposición y a presidentes que estuvieron hace 18 años en el gobierno. Y luego vemos toda esta maquinaria de voz, redes que tratan de distraer, diferenciar, dividir, polarizar mal el gobierno antes, durante todo este proceso y lo que hemos visto en los últimos instantes. Y las imágenes durísimas de la represión o del abuso en el uso de la fuerza de la policía en Michoacán contra quienes salen a las calles. Yo te diría de la manifestarse. incapacidad para gobernar, que es quizá el problema más grave. Ya está rebasado Alfredo Ramírez Bedoya. No, bueno, pues no solo está rebasado, sino pues forma parte de este grupo de gobernadores que parecería que en lugar de gobernar, lo que vienen es a administrar el negocio del crimen organizado. Y en función de eso es que tratan de llegar a determinados acuerdos. Que no se les olvide, lo platicamos en la radio el viernes pasado, Manuel. Este asunto de Michoacán comienza, por lo menos la historia, cuando Lázaro Cárdenas Batel, ¿sí? Es el que le pide a Felipe Calderón que por favor intervengan. Y entonces empieza la guerra de Calderón. No vamos a discutir aquí. Que Lázaro Cárdenas Batel, que hoy es el jefe de oficina de la presidenta. Ah, ok, perfecto. Entonces, lo que no se puede hacer, es decir, la otra estrategia no funcionaba y esta no sabemos qué está pasando. Porque además tienes ya 7 años y más de deterioro en Michoacán, en donde figuras que por ahí pasaron, Leonel Godoy y otros, pues se hicieron pedazos. Todos están en la 4T. Y ahí están en este mecanismo de protección. Me parece que para la clase política mexicana y para aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar, esto tiene que ser la muestra de que sí hay un límite de lo que tú puedes hacer cuando pues tratas de golpear, negociar con el crimen organizado. Así no se puede, es imposible. Están, no. Perdón, lo repito otra vez, están jugando con fuego. Ahora, hoy se sacan de la manga un nuevo plan para pacificar a Michoacán, muy parecido al que se presentó en el sexenio pasado y en el sexenio anterior a ese y en el anterior a ese anterior. Un nuevo plan que, ¿de qué va a servir? Hasta ahorita de propaganda política, porque no tiene la garantía de que va a tener recursos, no tiene la garantía de que se van a aceptar las propuestas ciudadanas. Un poco lo que cierra. ¿Quién lo va a instrumentar? ¿Ramírez Bedoya? A ver, esto se empieza a parecer al conflicto magisterial de la APO en Oaxaca. Ahí, ¿cómo se arregló? Pues se arregló hasta que hubo una serie de negociaciones políticas que generaron gobernabilidad, porque Ulises Ruiz no la podía generar por sí mismo. Este gobernador no es garante de gobernabilidad. No, pues es casi poner todo el esfuerzo en manos de Lutero, saber que vas al fracaso. Porque si alguien señaló, Carlos Manso, es a Ramírez Bedoya y su relación con los Viagras. Pero déjame decirte por qué creo que estamos peor que nunca. Y no es un argumento partidista. A ver, homicidios por sexenio en Michoacán. Con Calderón, 4.562. Con Peña Nieto, 7.964. Con el de los abrazos al narco, 13.405. Pero ¿qué está pasando ahora? Que se nos olvide. El triple que con El triple que con el doble que con Peña. Pero ¿qué pasa ahora? Ha habido problemas en Michoacán desde toda la vida, desde que Lázaro Cárdenas invitó al presidente Calderón a intervenir. Pero se nos olvida, Manuel, estas imágenes de la alcaldesa de Movimiento Ciudadano en Michoacán, de finales de año y principios de año, que en Navidad y Reyes estaban los alcaldes con los juguetes del narco, agradeciéndole al líder del narco, con nombre y apellido, y con el coronel militar al lado.
Eso no pasaba antes en México ni en Michoacán. Antes había así porosidad de crimen organizado cooptando autoridades, sí había políticos que se deshonraban a sí mismos, pero no veías tú esta cultura, esta narcocultura de el presidente municipal, el militar y los juguetes del narco, en la apología de que el narco es el que le manda eso a los niños y no pasa nada. Entonces, en esa cultura, Michoacán cada día está peor, no solo porque hay más violencia que nunca, sino porque las autoridades ya no se tienen que corromper. Las autoridades llegan de la mano del narco. Por eso, como bien dice, pues administran el negocio que los lleva al poder. Y ya no es el negocio de servir, se vuelve una franquicia del narco. ¿No? Esto que está Son pasando rehenes ahí, de los criminales. pues es que llegan de la mano del narco. Cooptados por todos Y lados. no olvidemos que también se ha olvidado un poco todo lo que Silvano Aureoles decía, que tenía pruebas de cómo había llegado Ramírez Bedoya, que nunca nadie quiso revisar, porque en estas elecciones no fue ese caso. Fue el caso de Sinaloa, de Sonora, de Tamaulipas. Fue el mismo modus operandi en ese ejercicio. Pues sí, así. Pues mucho en el sentido de Ezra y de Federico Doring. Si nosotros vemos al señor Ramírez Bedoya, vemos a un gobernador que no quiere actuar contra el crimen, que busca, como muchos otros no de puede. Morena. Quizá no puede. Yo creo Tiene que no, demasiados yo creo que no compromisos. quieren los compromisos. Ahora mismo te comento cuál es mi opinión, pero para ellos lo mejor es andar regalando cosas, andar en la frivolidad. Hacer cumplir la ley cuesta y no es tan fácil porque quita popularidad. En el caso de Ramírez Bedoya hay una sentencia del Tribunal Federal Electoral donde dice que en muchas casillas actuó el crimen organizado. Se anularon esas casillas, pero no alcanzó para anular la elección. Y pues ahí están los pronunciamientos que se dieron en aquel momento y de las pruebas que se llevaron. Siguiente, hoy sale este plan Michoacán, que tiene 3 vertientes. Una de ellas que se llama seguridad y justicia. En seguridad y justicia hablan de 5 cosas, pero ninguna de esas 5 dicen, vamos a mejorar las policías municipales. Si no hay nuevas policías municipales no va a haber paz. Vamos a mejorar los salarios, vamos a mejorar el material con que trabajan las policías municipales estatales, vamos a quitar el ambiente criminógeno que rodea muchas cosas. Por ejemplo, carreras de caballos, peleas de gallos, casinos, controlar la venta del alcohol, recuperar territorio. Nada de eso viene en el plan. Nada de eso. Este plan va a fracasar. Y va a fracasar como muchas otras cosas porque es inconexo. Son 3 hojitas. Aquí están 3 hojitas. ¿En cuánto tiempo te gusta que hicieron quitando ese la plan? introducción. 48 horas. Y no está conectado con un plan nacional, no está conectado con el programa nacional, no hay quien evalúe. En las cámaras no hay Comisión Bicameral de Seguridad Nacional ni la Comisión Bicameral de Seguimiento a las Fuerzas Armadas. Esto es una vacilada. Ahora nada más sobre la complicidad que decías de Ramírez Bedoya, que te preguntaba yo. Pues, está cooptado por sus propios compromisos. Yo creo que por sus compromisos, según la sentencia del Tribunal Federal Electoral. Pues, y según los dichos del propio Carlos Manzo, que lo acusaba Claro. de estar en contubernio con el crimen organizado. Oye, me llama la atención, no, ya no tanto, que los gobernadores de Morena, en lugar de hacer un llamado a esclarecer el caso, el asesinato, a solidarizarse con la víctima, arropan a Ramírez Bedoya. Como si él fuera porque la víctima Bueno, termina pues siempre este es siendo Como ellos. Rocío Nale, cuando las inundaciones, Ellos que no son estaba la sola, víctima. y los damnificados con el agua hasta el cuello. La víctima es Ramírez A ver, Bedoya. esto es disciplina no de partido, de movimiento. Disciplina de grupos que hagan lo que hagan. O sea, yo entiendo que ningún gobierno genera autocrítica, no lo vas a ver. Siempre tratas, obviamente, de defender, de manejar el mejor mecanismo, instrumento de comunicación. Pero ante situaciones como esta, en donde el contubernio entre autoridades y narcotráfico es conocido, es abierto, ha sido denunciado, es parte de la presión norteamericana que se ejerce sobre México, y tú vienes aquí a decir que pues el único que puede hacer algo es Omar García Harfuch, que no dudo que tenga la capacidad para hacerlo, pero él no es Superman, ni Batman, ni ninguno de ellos. Pero además la Guardia Nacional ni siquiera se recarga en él. Está en el ejército. Bueno, por eso ¿Cuántos elementos tiene Omar García Harfuch? te insisto, esto es no solo un problema de descoordinación, es un problema de falta de profesionalismo, de gente que en este juego de gobernar
no tiene la capacidad, no tiene a la burocracia que lo haga, porque esa burocracia fue eliminada desde el sexenio de López Obrador, y en función de eso, pues la gente que está haciendo esto, pues ahí están. Pero tú dices, es más torpeza e incapacidad. Es torpeza e incapacidad. Porque ¿qué colusión y complicidad? Es que ahora sí que hasta para hacer negocios con la política hay que saber hacerlas. Y estos señores están verdaderamente, así que aventados a buscar la lana de donde sea, y las consecuencias, pues por lo pronto no pasa nada, Manuel. ¿No? Esperemos que haya una reacción, me refiero a una reacción que diga, esto tiene que manejarse ya con un modelo que dé resultados o que empiece a moverse, porque de lo contrario el deterioro va a seguir. ¿Quién va a confiar en la Fiscalía de Michoacán para que investigue el caso? A ver, en el gobierno de... Es que yo sí discrepo un poco de lo que ha dicho. A ver, mi teoría es esta. Más allá de la Fiscalía, ¿qué es lo que sostiene a Rubén Rocha en Sinaloa y a Ramírez Bedoya en Michoacán? Las maletas del narco en las campañas del 21 y el 24. Se saben, claro, porque se conocen demasiado. Los pecados que ellos conocen, ajenos, son equiparables a sus delitos propios y pecados individuales. Entonces, como le decía yo a Dan Augusto el otro día, acá estaba Rubén en el permanente. Pues si tú eres el notario que lava el dinero a los hijos de ya sabes quién, y si tú eres el notario que lavaba el dinero de la barredora, y si tú eres el notario de todas las tranzas del bienestar, con los secretos de todos te vuelves intocable. Estos tres sujetos, Adán Augusto y los dos gobernadores, están ahí vivos. No se les ha tocado ni con el pétalo de una orden de presentación, porque lo que le saben a esa cofradía delictiva, a ese sindicato del huachicol fiscal, es más pecaminoso que sus delitos propios. Y por eso los tocan, digamos, con pétalos de rosa y no con la justicia. Lo cual es una tragedia, ¿no? Se llama omertá. ¿En dónde queda? Pues sí. Es la mafia que tiene a su ¿Dónde quedan los ciudadanos aquí? Yo te insisto, nada más que quedan? Mafia de 4T. Que no, o sea... No, bueno, sí. Los mafiosos originales, Manuel, eran de palabra. Los nuevos ahora no funcionan. El contexto está para que esto siga igual. Es decir, tú los mencionaste. La Guardia Nacional está en el Ejército y hoy le quitaste al Ejército la mitad de sus efectivos para traerlos en la Guardia Nacional, más otros cuidando las obras faraónicas. No dependen del señor Harfuch. El señor Harfuch puede tener toda la capacidad del mundo, pero no tiene con quién operar, no tiene con quién actuar. Luego, por otro lado, en este presupuesto se van a bajar miles de millones de pesos, se van a descontar del rubro de seguridad, de impartición de justicia y de procuración de justicia, y de los municipios. Entonces, contextualmente, ellos no pueden actuar. Mira lo que dice el plan de seguridad de Michoacán. Una oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios, principalmente en Uruapan. ¿Y eso qué? O mesas de seguridad quincenales con el Gabinete de Seguridad. Oye, pues es lo de menos, que se junten a trabajar. Una propuesta al Congreso de Michoacán y a su Fiscalía para el fortalecimiento de la Fiscalía Estatal a partir de la constitución de una Fiscalía especializada de investigación e inteligencia de delitos de alto impacto. Sistema de alerta de los presidentes municipales, o sea, un teléfono. Fortalecimiento de la denuncia anónima a las víctimas de extorsión. Oye, que me dijeran, ¿saben qué? Van tantos efectivos. ¿Sabes qué? Vamos a invertir tanto en cambiar todas las policías, pruebas de control de confianza. Va tanto en equipamiento, va tanto en inteligencia. Vamos a poner un satélite arriba de Michoacán para de una vez desmantelar todas las bandas. Vamos sobre estas 10, 15, 20 prioridades para capturarlos. Nada, es un buen rollo. Es aire. Pero si la línea desde mero arriba dice nada de estar tocando a delincuentes. ¿Sigue eso de los abrazos? Y ya decía Carlos Manso, ¿no? Se les decía, a ver, está bien, yo quiero que vengan aquí y los convenzan de que por favor, ya se acabó el negocio, ¿no? Ya, terminen esto. O sea, este juego de yo no le entro tiene que ver, insisto, con esta relación, este vínculo entre autoridad y crimen organizado, y yo sí reafirmo, no tienen ni siquiera la capacidad para hacer las cosas bien, para poder armar la estrategia, que simple y sencillamente esto se está convirtiendo en un lodazal del que realmente no sabemos. ¿Y qué hay de los ciudadanos?
Rápido, Federico. ¿Qué hay de quienes están en las calles protestando, hartos, escribiendo en redes sociales? ¿Qué hay de las víctimas? ¿Qué hay de los agravios acumulados? ¿Qué hay? No hay que callarnos. Lo que no puede pasarle a los michoacanos es lo que le pasó a los sinaloenses, que se tuvieron que resignar a vivir con Rubén Rocha, que se tuvieron que autoimponer un toque de queda, que la protesta, la necesidad de la revocación de mandato y todo su dolor encontró un muro de indiferencia y viven en la resignación de ver cuándo se sacuden a través de la urna a un narcogobernador. Eso es lo que no debe pasar en Michoacán, que ellos no sigan el mal ejemplo de aquiescencia. Ojalá que sea un parteaguas. Federico, gracias. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Ezra. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta mañana. Pásala muy bien.